Muy buenas tardes. En esta ocasión les vengo a presentar o a contar un pequeño cuento que creé en tiempo pasado que por título lleva la importancia del agua. Y el cuento inicia de la siguiente manera. En un pequeño pueblo llamado Pueblo Esmeralda, en donde había muchos animales y mucha vegetación y muchas cosas maravillosas, sin embargo en este lugar las personas desperdiciaban el agua en grandes cantidades y no les importaba en lo absoluto. Uno de esos días, en una tarde muy tormentosa y muy lluviosa, llegó al pueblo un muchacho llamado Joel y tocó a una de las puertas, en la cual salió una señora. Y después de estar hablando, Joel le había dicho que él era un estudiante que estaba cursando una carrera de tratamiento al agua y que una de sus últimas prácticas la iba a realizar en este pueblo. También le dijo que su maestro le había dicho que en este pueblo desperdiciaban el agua en grandes cantidades. Al llegar la cena, después de que la señora le dejó pasar a la casa, al llegar la cena, Joel le preguntó a la señora de cómo cuidaban el agua en Pueblo Esmeralda, de cómo lo trataban. En eso la señora le dijo que en Pueblo Esmeralda desperdiciaban el agua en grandes cantidades y no les importaba. Dejaban abiertos los caños, tiraban el agua y no les importaba. Y Joel le procedió a responder que iba a hacer que todas las personas reflexionen de sus acciones que estaban haciendo. En eso Joel se fue a dormir. Y al siguiente día, en un hermoso amanecer, Joel agarró uno de sus cuadernitos y fue a vigilar todo lo que hacía la gente, ya que él había planeado en anotar todo lo que hacía la población de Pueblo Esmeralda, uno tras uno. Todo aquel día Joel hizo eso, escribió todo lo que hacía la gente Esmeralda, todas las acciones malas que cometían descuidando el agua. En eso, Joel, al llegar ya a casa donde lo habían acogido al anochecer, llegó y le preguntó a la señora si tenían un lugar en donde abastecían el agua, en donde podían echar el agua y donde se repartía por todo el pueblo, la cual la señora le dijo que tenían un tanque inmenso bajo del pueblo. En eso Joel le dijo si había una manera de poder ingresar a este tanque, para así poder ingresar y lograr hacer algo para que pueda reflexionar la gente de Pueblo Esmeralda. A la cual la señora le respondió que el único que tenía la llave de aquel tanque era el presidente. Joel al siguiente día, Joel al siguiente día, al despertar de nuevo en un nuevo amanecer, salió de rumbo al pueblo, nuevamente a notar todo lo que hacían las personas, todas las malas acciones que realizaban al desperdiciar el agua, ya que eran muy constantes esas acciones. Ese día, Joel vio al presidente y dijo que iba a ir a pedirle la llave amablemente, para así poder ingresar al lugar donde abastecían el agua. Al llegar con el presidente se dio cuenta que era una persona muy amarga y le pidió la llave amablemente, la cual el presidente le respondió muy amargado que no. En eso Joel siguió anotando todo lo que le decían, todo lo que hacían también, y también dijo él mismo en su mente que por más pesar de que le pidiera la llave al presidente amablemente, el presidente no se lo iba a dar. En eso, al llegar la noche, Joel empezó a planear qué iba a hacer si en caso lograba agarrar o tomar la llave del presidente. Al siguiente día, al amanecer, Joel despertó nuevamente y fue a hacer lo mismo de siempre, anotar en su cuaderno todo lo que hacían las personas. En eso se dio cuenta que el presidente estaba en una biblioteca y se había quedado dormido. En eso Joel dijo que si era pura casualidad o era la rutina diaria del presidente. En eso dijo que iba a volver al siguiente día para ver si esta era la rutina del presidente. Toda aquella tarde siguió haciendo lo mismo, como siempre. Al llegar al siguiente día, Joel volvió al mismo lugar donde se encontraba el presidente, en la biblioteca. Sin embargo, no lo encontró. Tristemente se marchó. Cuando ya estaba a punto de marcharse más y más, vio que el presidente entró a la biblioteca. Entonces volvió al lugar por donde siempre lo observaba. En eso se dio cuenta que al leer unos cuantos libros el presidente se había quedado dormido. En eso Joel, muy contento, volvió a su hogar. Muy contento volvió a su hogar. Al llegar al hogar donde lo habían acogido, empezó a planear qué iba a hacer después de haber tomado la llave. Y pues bueno, después de haber planeado y planeado, se quedó dormido. En eso al siguiente día volvió a hacer lo mismo de siempre y al atardecer fue de nuevo a la biblioteca y al llegar a aquella biblioteca encontró al presidente de nuevo, muy alegre y muy contento entró a la biblioteca discretamente y al llegar en donde estaba el presidente le quitó la llave de los bolsillos sigilosamente. En eso fue al lugar donde abastecían el tanque, donde se encontraba el tanque. Abrió uno de los buzones que estaba echado con llave, lo abrió y lo volvió a cerrar para volver a devolverle la llave al presidente. Volvió a la biblioteca, devolvió la llave y salió nuevamente hacia donde se encontraba el tanque. Al llegar al buzón, abrió, se entró adentro y cerró el buzón. En eso se dio cuenta que había un tanque inmenso adentro, bajo de la tierra, bajo de aquel pueblo. En eso se dio cuenta que no había ninguna fisura o alguna manera de poder hacer que el agua se derrame, se puede decir, ya que una de sus acciones era hacer que todo el agua se desperdicie y se derrame para que así la gente
se desespere, ya que no iban a tener agua. En eso, Joel miró por los lados y encontró una roca con la cual empezó a golpear al tanque. Después de haber golpeado unas cuantas y unas par de veces, el tanque se rajó y todo el agua empezó a derramarse. En esto Joel salió del tanque, cerró el buzón y se fue a su hogar, pensando en cómo iba a hacer después para poder remendar su error. La cual no era un error completamente, ya que estaba haciendo todo esto para así poder hacer que la gente de Pueblo Esmeralda reflexione. Al siguiente día, todo cursaba bien, todo cursaba normal, pero al llegar el anochecer, Joel volvió a seguir planeando todo lo mismo. Al siguiente día, al despertar, Joel se dio cuenta que en el hogar no había nadie, no se encontraba nadie. Al salir afuera se dio cuenta que todos se encontraban reunidos y estaban hablando sobre que no había agua en aquel pueblo y que alguien había rompido el tanque que abastecía el agua a todo el pueblo, la cual el presidente había echado un ojo, o sea, había visto que el tanque estaba roto y que todo el agua se había desperdiciado por esa pequeña rotura. Entonces la gente se empezó a desesperar, pero no mucho, ya que no lo tomaban importancia ni les importaba. Al pasar un día, la gente empezó a desesperarse. Al pasar 2 días se desesperaron más y más y más y más. Sin embargo, este tanque era llenado cada mes, una vez cada mes, y lo llenaban completamente, la cual les sobraba y era suficiente para aquel pueblo. Pero de tanta desesperación que tenía aquel pueblo, no se había dado cuenta que ya solamente faltaban 2 días para que el carro del agua viniera y llenase el tanque. En eso, uno de esos días, Joel le dijo al presidente que mandara a llamar a todas las personas a una reunión, la cual el presidente hizo eso. Al llegar todas las personas a aquella reunión, Joel les dijo que él había hecho todo eso, que él había roto el tanque para así poder hacerlos reflexionar de todo lo que estaban haciendo y que todo lo que hacían estaba mal. La gente, al escuchar todo esto, se enojaron, pero al Joel seguir explicándoles y explicándoles y explicándoles todo lo que hacían en aquel pueblo, la gente empezó a reflexionar y ya no estaban molestos. Cambiaron de caras, una cara de asombro y también una cara de que sabían que estaban haciendo cosas malas al desperdiciar el agua. En eso Joel les mencionó que ya solamente faltaban 2 días para que el tanque se volviera a llenar y la gente se sintió más tranquila. Sin embargo, aquellos 2 días la gente escasearon de sed ya que el agua no había. Entonces, ya al pasar 2 días, el tanque ya se iba a llenar. En aquella mañana Joel despertó y le pidió amablemente de nuevo la llave al presidente, en la cual el presidente sin cesar le dio la llave y sin renegarse tampoco. Le dio la llave, Joel volvió a donde estaba el tanque. Ese día, en aquella noche, abrió el buzón, entró a donde se encontraba el tanque y lo reparó. La cual al siguiente día, al llegar el carro del agua, llenó el tanque y ya no se encontraba ninguna fisura. Y luego de eso, Joel mandó a llamar de nuevo a una reunión a toda la población, la cual el presidente mandó a llamar a toda la población, la cual aquel día Joel les contó todo lo que había hecho, todo lo que había planeado, todo lo que había vivido en aquel pueblo, y les dijo que el tanque en donde se encontraba su agua ya estaba remendado. En eso las personas empezaron a estar alegres. Pasaron los días y Joel se había dado cuenta que todas las personas de aquel pueblo Esmeralda ya cuidaban el agua, ya no les desperdiciaban, les importaba mucho cuidar el agua. Aquel día, un día que era muy soleado, Joel volvió a la casa donde lo alojaban, donde le dieron mucho alojamiento y mucho cariño. Volvió a ese lugar y empezó a alistar sus maletas. Al salir, le dijo a la señora que no le dijera a nadie de su partida, ya que se había encariñado mucho con aquel pueblo y se había sentido muy bien estando ahí, a la cual la señora, sin chistar, le dijo que está bien, y Joel partió. Volvió al lugar de donde provenía. Al llegar del lugar donde provenía, le contó a su maestro todas las cosas que había hecho, todas las cosas que había realizado para que el pueblo de Esmeralda reflexione. En eso su maestro le dijo que muy bien y se graduó. Joel se graduó siendo el mejor estudiante de tratamiento al agua, siendo el mejor de todo su salón y de toda la universidad en la que estudiaba. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.